allá. Buenos días, Yesenia. Muy buenos días. Vamos a hablar hoy sobre la humanización de los servicios de salud. Buenos días, señorita Alejandra, señorita Yesenia, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Está viendo la imagen en pantalla? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Tenemos que saber primero qué es humanizar. Que se trata de la palabra humanización. El concepto de humanización es un concepto muy complejo y que proviene de las ciencias sociales y que hace directa referencia al fenómeno mediante el cual un objeto inanimado, un animal o incluso una persona adquiere rasgos que son considerados humanos y que no poseía antes. Es importante señalar que el término humanización da cuenta de un proceso que se lleva a cabo por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado y que tiene como fin la conversión del sujeto u objeto en cuestión en algo más parecido a lo que se entiende normalmente por ser humano. Antes de poder hablar de lo que entendemos por humanización, debemos dejar en claro que debemos entender qué es ser humano. En este sentido, el concepto hace referencia a un ser que, a diferencia de los restantes seres vivos, ha logrado desarrollar sentimientos conscientes y manejo, entre los cuales destaca la solidaridad, el amor por el prójimo, la empatía, el compromiso con determinadas causas, etc. Si bien el ser humano también tiene muchos elementos negativos en su esencia, todos sus caracteres mencionados son exclusivos de él. Y ni los animales ni las plantas pueden desarrollar conciencia y tener razón. Por esto es que cuando hablamos de humanización estamos haciendo referencia al proceso mediante el cual se adquieren rasgos típicos de ser humano. Lo complejo de este concepto es que por lo general se aplica a mismos seres humanos y no tanto a otros elementos como los animales. Esto se da en los casos en los que una persona
que mantenían rasgos poco humanos como la envidia, el odio, la ira, fue dejándolos de lado para convertirse en alguien de ser llamado humano. En otro sentido, el término humanización también puede ser presente en determinados ámbitos artísticos, como se presentan de manera irreal, tales como los objetos, animales, plantas, y se le otorga rasgos de la personalidad humana o rasgos físicos tales tales como la postura erguida, el lenguaje, etc. Bien. Entonces, nos vamos entonces al término humanización en salud. Para hacer, de acuerdo ya haber explicado brevemente qué son los, qué es humanización, entonces podemos decir que requiere líderes que se caracterizan por generar cambios en los comportamientos y actitudes de las personas, promoviendo el bienestar integral a partir del trato humanizado. Es decir, por el que hay que tener un buen trato con los pacientes. Bien. Para actuar de una manera humanizada, hay que tener las siguientes cualidades: liderazgo, tener actitudes, tener conocimiento, motivación y experiencias. La humanización hace referencia al abordaje integral del ser humano, donde interactúan las dimensiones biológicas, psicológicas y conductuales. Biológica porque hace referencia al cuerpo humano, psicológica que hace referencia a la mente y conductuales al comportamiento, las cuales se encuentran asociadas con las relaciones que establecen al interior de una institución de salud entre el paciente y el personal de la salud, que son el administrativo y el directivo. Por eso es importante esas relaciones para que el paciente se sienta a gusto, y normalmente si un paciente es atendido debidamente, pues su recuperación en una sala de hospitalización y o en la cama ya es importante, porque ayuda a este paciente a motivarse a mejorar. ¿Ya? Entonces eso va a depender también de la relación que el paciente tenga con el personal de salud, que es el médico, la enfermera, el odontólogo, la psicóloga, etcétera. Y el administrativo, que son la parte de admisiones, trabajo social, etcétera. Y directivo, aquellos que son dueños de las instituciones hospitalarias. Existen dos tipos de clientes: el cliente interno y el cliente externo dentro de ese proceso de humanización. El cliente interno es el personal de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, personal administrativo y el personal gerencial. Y el cliente externo, pues obviamente que son los usuarios y o pacientes que vienen a buscar una atención en esa institución hospitalaria. Pero ¿qué es humanizar? Es orientar la
la actuación del personal de la salud hacia el servicio del enfermo, considerándolo en su globalidad, ofreciendo una atención integral con calidad y competencia, en que responde a las dimensiones físicas, emocional, social y espiritual de las personas. ¿Por qué dice que se debe atender en forma global, es decir, en forma integral? Porque no podemos atender a los pacientes solamente desde el punto de vista físico, dejándolo por fuera las demás dimensiones, como son la emocional, social y la parte espiritual. Por eso es importante que el paciente sea atendido desde esas perspectivas. Así ayudará a su mejoramiento o a mejorar su salud. ¿Qué es ser humano? Entonces, cuando se habla de ser humano, desde el punto de vista de la humanización, primero, reconocer la diferencia en los usuarios. Segundo, brindar atención personalizada, es decir, dedicarle tiempo a cada paciente, el tiempo necesario. No es como en algunas IPS, cuando están atendiendo en forma presencial, solamente le dedican 20 minutos a cada paciente. Y realmente cada paciente no se requiere esa cantidad de tiempo, requiere más. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible, es decir, usar palabras que el paciente entienda, no usar tecnicismo científico que solamente le puede entender entre el mismo gremio. Mostrar salida y alternativas cuando se presentan problemas, darle soluciones a esos problemas. Ayudar al prójimo a encontrar sentido a su crisis, es decir, cuando ese paciente se encuentra un poco ansioso, entonces, y que de pronto causado por esa misma enfermedad o por el estado en que se encuentra, el estado emocional, ayudarle a sentirse mejor. Ser sensible, ser cálido y ponerse en los zapatos del otro, es decir, tener empatía con el paciente. ¿Por qué hablar de humanización? En la mayoría de los casos, cuando un paciente o una persona requiere atención, demoran para prestarle los servicios. Tiene que estar, sobre todo en el área de urgencia, se tiene que estar muriendo el paciente, por decirlo así, para que pueda ser atendido. Por eso es que se le hace ese llamado triaje, y de acuerdo al triaje, así será la atención, es decir, a ver si es bastante urgente o no. Y por eso es que algunos pacientes o personas que requieren de servicio deben esperar una eternidad. ¿Por qué hablar de humanización? Y apenas lo admitimos en nuestra institución, lo convertimos de personas en pacientes, que deben emplear trucos y artimañas para que se le ponga atención. Entonces, por eso le decía que a veces se requiere de que el paciente haga escenas de dolor, ¿ya?, para que pueda ser atendidos inmediatamente. Y a veces se le olvida que la persona que atendemos esperan de nosotros que respetemos su privacidad. Entonces también hay que tener en cuenta de que hay que atender al paciente y tenerle algo de intimidad para que no se sientan incómodos.
¿Qué se debe tener en cuenta en el momento de hacer una humanización? Las personas atendidas van a identificar la calidad de los servicios a través de su propia experiencia humana. Su expectativa es recibir un trato adecuado, digno y humano. A veces eso depende de qué tipo de aseguramiento usted tiene. Porque tiene un aseguramiento contributivo, tenga la plena seguridad que lo atienden con la mayor rapidez posible. Mientras es subsidiado, que es atendido por el que lo paga el Estado, entonces el trato no es el mejor y se demora tiempo para ser atendido. Yo voy a hablar por experiencia propia. Durante mi estancia en la clínica, pues muy bueno, primero porque era personal de la salud y segundo porque pagaba mis aportes. Eso era atención muy personalizada con una enfermera especialmente para mí, etcétera. Ya. Y entonces eso da, y el trato era desde la señorita que me limpió el cubículo en UCI hasta el médico que me atendió y que me tuvo el caso pendiente de mí desde que llegué a urgencias ahí en la Reina Catalina. Entonces, eso también va a depender. Y yo no puedo quedarme. Bien. La capacidad de respuesta mide la capacidad para responder las expectativas de los usuarios, su satisfacción o insatisfacción con el trato recibido. Entonces, al fin y al cabo, ¿quién es el que va a evaluar la clínica, el trato? Pues el paciente, el usuario, que dirá: no, estoy contento, no estoy contento, estoy satisfecho, no estoy para nada satisfecho con la atención que me hicieron. Bien. También la capacidad de respuesta incide en la capacidad de una institución para atraer y retener a sus usuarios y clientes que se consideran un objetivo intrínseco del desempeño de un sistema de salud. Entonces, si un usuario es atendido debidamente, queda contento con el trato, tenga la plena seguridad de que regresa. Eso es, y no va a tener ningún tipo de reparo en felicitar a la institución hospitalaria por el desempeño que tiene en la atención. Pero a veces eso difiere mucho, porque hay unos que son bien atendidos y otros que no son bien atendidos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso hay que tener en cuenta que porque en algunos están contentos y otros no están contentos con la atención al paciente. Bien. Para prestar una buena humanización hay que tener una serie de habilidades como son la sensibilidad y comprensión, o sea, ser sensible, es decir, ponerse en el lugar del paciente al saber cómo se siente él con esa enfermedad. Recuerde que hay una situación, uno no debe tratar al paciente no como tratando la enfermedad, sino como un ser humano. Hay una película protagonizada por el ya fallecido, que se llama, bueno, se me escapó el nombre, que se llama Patch Adams. Normalmente cuando yo veo este módulo y de manera presencial, pues yo les coloco esa película para que saquen sus propias conclusiones con respecto al trato de los médicos de
que muestran en la película a los tratos que se hacen hoy en día en algunas clínicas y a veces difiere mucho de eso. Básicamente trata de que al paciente no se le debe tratar como si estuviera enfermo, sino con el nombre, ya como un ser humano. Entonces hay que tener esa sensibilidad de saber que él está así, pero él decía que era mejor tratarlo como ser humano y no como alguien que tuviera una enfermedad. También hay que tener tolerancia, paciencia, autocontrol. Tolerancia porque realmente hay unos pacientes que se ponen bastante pesados, pero es la misma ansiedad con que ellos viven por su enfermedad. ¿Ya? Entonces, y tener autocontrol para no entrar ponerse a pelear o discutir con el paciente. Siempre hay que mantenerlo y tratar de calmarlo para poderlo atender. Tener dinamismo y creatividad para atender bien al paciente. Razonamiento y percepción. A veces hay pacientes tercos y se requiere razonar con ellos de pronto para que se tome el medicamento, para que se haga el examen, para que haga los ejercicios, para que cumpla la cita. Y hay que tratar de persuadirlo para que cambien ese comportamiento con respecto de pronto a ese enfermedad que tienen. Y entonces porque hay unos que se dejan sobre ansiedad y entonces entran en una crisis y no quieren colaborar. Por eso hay que tratar de razonar y persuadir. Una de las cosas más importantes es la capacidad de escucha que hay que tener del paciente. Uno tiene que escuchar al paciente debidamente, prestarle atención, ¿ya? Porque ellos están muy sensibles. Entonces hay que mostrarles esa capacidad para que ellos sientan que están siendo escuchados y que de paso están siendo atendidos. También la capacidad de orientar y asesorar. A veces hay pacientes que llegan con ciertas inquietudes, ciertas dudas, ciertas preguntas. Y entonces a veces es necesario darle unas pautas para que ellos entiendan para poderle responder a esas inquietudes. Entonces, como pueden ver, eso es una cadena, eso no es algo aislado. Cada una de las cosas, esas habilidades, no se puede separar una de la otra. ¿Qué es el buen trato? El buen trato se define como las relaciones con el otro y o el entorno y se refiere a las interacciones con ese otro y con ese entorno. Con ese entorno que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Entonces dicen por ahí, un diario dice que usted debe tratar bien, así como usted gustaría que lo trataran bien. Entonces igual, además el paciente en ese estado de enfermedad es un paciente demasiado sensible, demasiado sentimental, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, si usted no le da buen trato, posiblemente el paciente se va a sentir peor de lo que está, ¿ya? Por ahí, usted podrá, por eso es que hay que tratar al paciente como ser humano y eso lo va a ayudar a recuperarse. De nada le sirve que usted le haga los exámenes, que esté pendiente a su medicación, al monitoreo de los signos vitales, si usted no le da buen trato. Ya. Una cosa tiene que ir ligada a la otra. Atención personalizada al usuario para que sea atendido desde el punto de vista de su enfermedad, como también como ser humano. Entonces no puede
hacer una cosa separada de la otra. Bien. Este tipo de relación además es una base que favorece el crecimiento y desarrollo personal, no para el paciente, sino para el mismo profesional de la salud. ¿Por qué? Porque va entendiendo cómo son las manifestaciones. Recuerde que a pesar de que nosotros, tú, Yesenia, Alejandra, yo, somos profesionales de la salud, nos enfermamos y de pronto en cualquier día vamos a estar en esa posición, ¿ya? De paciente. Entonces usted se va a acordar, si de pronto usted no atendió bien, no tuvo buen trato con ese paciente, se va a acordar de cómo lo tratan. No, pero yo, bueno, ¿por qué me quedo si yo en un momento dado yo también traté mal? Entonces uno tiene que verse que es preferible ser un buen profesional en la atención de los clientes. Las relaciones del buen trato parten de la capacidad de reconocer que existe un yo y también que existe otro, ambos con necesidades diferentes que se tienen en cuenta y se respetan. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Muy bien. El reconocimiento. Es el punto de partida para el buen trato. Trata de la capacidad de darse cuenta de que tanto como uno y el otro existen y tiene capacidades, intereses, necesidades y formas de expresión tan importantes como las nuestras. En esencia, básicamente, hace énfasis en el respeto y se empieza a construir desde el primer momento de la vida que se da como consecuencia de un adecuado vínculo afectivo. Entonces, básicamente, uno tiene que aprender también a respetar al paciente en todo el sentido de la palabra. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Atendiéndolo bien, supliendo todas sus necesidades, asesorándolo, etc. Normalmente, para tener esa capacidad de humanización, hay que tener algo de empatía. Es la capacidad de darse cuenta y entender y comprender qué se siente, cómo piensa y por qué actúa, como lo hace el otro con quien nos relacionamos. Solo es posible desarrollarla si hemos reconocido al otro. Entonces podemos dar en cuenta que la empatía es ponerse, como dice, en esa situación en que el otro está, para poderlo entender y comprender. Y ahí podemos saber qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo. Una de las cosas más importantes dentro de la humanización, como ya lo vimos en clases pasadas, es la comunicación. Es el diálogo constituido por mensajes de intercambios con el otro, con alguna finalidad. ¿Ya? Solo si se basa en dos elementos anteriores, el reconocimiento y la empatía. Es un verdadero diálogo para serlo precisa. Ya no están diciendo. No, es que no tiene. Reconocimiento y empatía es un verdadero diálogo y para hacerlo precisa de dos capacidades fundamentales: saberse expresar con seguridad y saber escuchar sin juzgar. Cuando escuchamos a nuestros pacientes o a otra persona, solamente debemos limitarlo a eso, a escucharlo, no a juzgarlo, porque al fin y al cabo en un momento dado podríamos estar en esa misma situación. La negociación.
otra de las partes que hay que tener en cuenta con lo que tiene que ver con la humanización. Es la capacidad de resolver conflictos buscando que las partes queden satisfechas. Recuerde que eso ya lo vimos en una clase pasada cuando hablamos en la solución de conflictos. Cuando es un negocio, no hay vencedores ni vencidos. Es decir, que todas las dos partes queden contentas. Los conflictos en la convivencia son inevitables porque somos diferentes. Es decir, es en realidad, a veces hay ciertos conflictos que se presentan durante la convivencia. Sin embargo, si reconocemos que las características, intereses, necesidades de todos son igualmente importantes, no hay otra forma de resolver la discrepancia que se está negociando. Bien, la interacción igualitaria se basa en el reconocimiento, en la empatía, expresando la comprensión. Es el uso adecuado de jerarquías en el poder de las relaciones humanas. Es decir, la jerarquía es quién manda a quién gobierna a quién, reconociendo la igualdad que tienen los usuarios de salud. Es decir, que todos tienen que tener la misma, ¿cómo es? La misma, deben ser atendidos de la misma manera, ¿ya? Sin tener en cuenta el nivel jerárquico, es decir, si es de estrato 1, estrato 2, si tiene plata, si no tiene, igual hay que atenderlos a todos por igual. Hay un decálogo de buen trato, ¿ya? Son 10 incisos. Vamos a analizar cada uno de ellos. Que dice, el primero dice, respetar a los demás como a sí mismo. Se debe tratar bien a los atendidos. Como yo les decía antes, hay que ponerse en el zapato de los otros. Aprender a escuchar consejos y seguir indicaciones de personas con más experiencia o práctica del trabajo. Normalmente, a veces nos sentimos molestos porque de pronto llega alguien que tenga mayor experiencia en el trabajo y entonces nos hace una pequeña recomendación, entonces nos tendemos a enojar. No hay que saberlo escuchar porque básicamente en eso se trata, de ser mejor cada día, mejor persona. Bien. Tercero, controlar las emociones cuando no se sienten argumentos, demostrando educación y respeto. Cuando no tenemos con qué tener una buena, dar razón de las situaciones que se presenten, es mejor no expresarlas con las emociones, tratar de uno calmarse para no entrar en desatino y ser una persona maleducada. Entonces hay que mostrar de todas maneras educación y respeto. Entonces esto nos lleva a que al no estar de acuerdo con algo, se debe actuar con inteligencia, reflexionando sobre el punto y después expresando los comentarios en el momento y la persona adecuada. El quinto, evitar la murmuración y la crítica que puedan afectar negativamente en las personalidades de los demás. Entonces es preferible no hablar mal de nadie con respecto a ciertas características que pueden llegar a incomodar o molestar al paciente. Bien. Ser honesto en comportamiento, palabras y afecto. Es decir, que usted manifieste un comportamiento X, pero sus palabras y su manera de demostrarlo sean totalmente diferentes. O que usted use palabras bonitas, pero el comportamiento es totalmente negativo. Aceptar serenamente los errores y fallas que se han cometido.
así como las consecuencias, rectificar y pedir disculpas. Y pedir disculpas. Bien. Cumplir los deberes y obligaciones sobreponiéndose a las dificultades y al cansancio. Nueve, reconocer y vivir plenamente los principios y valores, convirtiéndose en ejemplo para los demás. Y 10, no se debe ofender o tratar mal a las personas por humilde que sean su condición. Entonces, como yo les decía, indistintamente cómo sean, de qué tipo de trato sean, hay que tratarlos por igual. No es que a algunos se la trata bien y a otros no. Bien. Entonces, con esto